los 15 años mi mamá me echó de casa en medio de una tormenta después de que mi hermana adorada me acusara de CIA y de robar sus ahorros universitarios mientras la escuela me trataba como basura. Reuní pruebas y luego arrestaron al traficante de mi hermana y su confesión hizo explotar todo lo que había construido. Hola Reddit, mi mamá siempre tuvo favoritismos con mi hermana, así que dije no, me fui, construí mi propia vida y seguí adelante, pero todavía no habían terminado conmigo. Antes de llegar a eso déjenme empezar desde el principio. Me llamo Russell, tengo 27 años, ahora trabajo en una empresa de diseño haciendo equipos de agricultura sostenible. Cosas aburridas hasta que te das cuenta de que los tractores necesitan existir y que alguien tiene que hacer que no sean una porquería. Me comprometí el año pasado con una chica que de verdad me entiende. La vida es decente estos días, no siempre fue así. Al crecer, papá administraba una planta de impresión, trabajaba de noche casi siempre, mamá se quedaba en casa hasta que Eva y yo llegamos a la secundaria. Luego empezó a hacer trabajo administrativo a tiempo parcial en un consultorio dental. Eva es 2 años mayor que yo, siempre fue la hija dorada, yo era la rueda de repuesto, la que guardas en el maletero por si acaso. 51 grados, la lluvia caía de lado, octubre en Michigan no juega, y yo estaba de pie en el porche delantero a las 9 p.m. con nada más que una mochila y zapatillas empapadas cuando tenía 15 años. Aprendí exactamente qué tan rápido puede terminar tu vida sin que mueras. Segundo año de secundaria, fue entonces cuando mi hermana Eva decidió que yo era un objetivo conveniente. A través de la ventana de la sala podía verla en el sofá con mi mamá, llorando en pañuelos como si acabara de sobrevivir a algo traumático. Mi mamá tenía esa expresión en la cara, la que dice que ya decidió quién es culpable y a quién hay que proteger. Eva tenía 17 años, 2 años mayor, y había pasado toda nuestra vida siendo la que importaba. Yo era el repuesto, el que corría campo traviesa y arreglaba cosas en la casa y no causaba problemas. Papá trabajaba de noche administrando una planta de impresión, así que no estaba en casa para el drama, solo estábamos yo, mamá y la actuación de Eva. Mamá siempre había sido así con Eva, protectora hasta el punto de la ceguera. Creo que se veía a sí misma en Eva, las mismas luchas con la ansiedad, la misma necesidad de validación, la misma tendencia a desmoronarse cuando las cosas se ponían difíciles. Mientras que yo me parecía a papá y actuaba como papá, Eva era el espejo de mamá que hacía que valiera la pena salvarla y me volvía prescindible. La dinámica se había estado construyendo durante años. Cada vez que Eva tenía problemas con algo mamá se lanzaba, suspendía un examen y mamá llamaba al profesor para disputar la calificación. La sacaban del equipo de voleibol y mamá se quejaba con el director deportivo por favoritismo. Mientras tanto yo llevaba a casa puras sobresalientes y mamá miraba la boleta, decía buen trabajo y volvía a lo que fuera que estuviera pasando con la crisis de Eva esa semana. Aprendí temprano que ser de bajo mantenimiento significaba ser invisible. 3 horas antes había estado en el entrenamiento, el entrenador Williams nos tenía haciendo repeticiones en colinas hasta que las piernas se me volvieron gelatina. Llegué a casa alrededor de las 6:30 planeando ducharme y caer rendido. El Camry de mamá estaba en la entrada, en la habitación de Eva había música sonando, miércoles normal. Luego entré a la cocina y encontré a mamá de pie con los brazos cruzados, la cara con ese gesto en el que se pone tensa y fría. Siéntate, me senté. Eva entró desde la sala, ojos rojos sosteniendo su teléfono como si fuera evidencia. Mamá no perdió tiempo, Eva me contó lo que hiciste, cómo has estado sacando dinero de su cuenta, pequeñas cantidades pensando que no lo notaría. La acusación cayó rara, demasiado específica pero también demasiado vaga. ¿De qué estás hablando? No me mientas. La voz de mamá subió medio tono, ella tiene pruebas, transacciones, fechas, todo. Eva abrió su aplicación bancaria y me mostró la pantalla, retiros durante los últimos 2 meses, 20 aquí, 40 allá, 65 la semana pasada, sumaban alrededor de $300. Yo no hice nada de eso, entonces explica cómo el dinero sigue desapareciendo justo después de que usa su portátil. La voz de Eva se quebró de manera perfecta, eres el único que conoce mis contraseñas. Yo no conocía sus contraseñas, no usaba su portátil, no lo había tocado en probablemente 6 meses, no desde que se volvió paranoica con la privacidad y empezó a mantenerlo cerrado en su habitación, pero por la manera en que mamá me miraba nada de eso importaba, ya había escrito la historia en su cabeza. Esto es una locura, revisa las cámaras de seguridad de donde sea que lo retiró, revisa su historial de transacciones, ni siquiera tengo acceso a eso, robaste a tu hermana, me interrumpió mamá, a tu propia hermana que ha estado ahorrando para la universidad, ¿entiendes lo enfermizo que es eso? Eva estaba llorando más fuerte ahora, vendiéndolo de verdad, una actuación digna de un premio de la academia. Observé cómo le temblaban los hombros, vi las lágrimas correr por su rostro y algo en mis entrañas se retorció porque sabía que esta chica sabía cuando estaba fingiendo, habíamos crecido en la misma casa, la había visto practicar el llanto frente al espejo antes, pidiéndole cosas a mamá, esto era eso multiplicado por 10. Intenté 3 veces más explicar que no tenía sentido,
que yo tenía mi propio dinero del taller de bicicletas donde trabajaba los fines de semana, que la historia de Eva tenía agujeros por los que podía pasar un camión. Mamá no escuchaba, tu padre está de camino a casa, pero quiero que estés fuera de esta casa antes de que llegue, no voy a tener a un ladrón bajo mi techo, mamá por favor, solo vete, me empujó físicamente hacia la puerta, lanzó mi mochila detrás de mí, cerró el cerrojo con un sonido que se sintió permanente, a través de la ventana vi a Eva apoyarse en el hombro de mamá. Observé a mamá acariciarle el cabello y susurrarle cosas que no podía oír, la escena parecía ensayada, como si lo hubieran practicado, me quedé allí de pie quizás 5 minutos antes de que empezara la lluvia, primero una llovizna ligera y luego gotas pesadas que empaparon mi sudadera con capucha en segundos. Mi teléfono estaba al 11%, el garaje estaba cerrado con llave, el cobertizo de atrás tenía el pestillo roto pero olía a fertilizante y pintura vieja, así que empecé a caminar por nuestra urbanización, del tipo donde todos tienen cámaras de seguridad y timbres RIN y carteles de vigilancia vecinal, nadie estaba mirando ahora, solo calles vacías y casas cálidas con familias dentro haciendo cosas normales. Pasé por la casa de los Henderson, donde la luz del porche estaba encendida y podía ver a través de la ventana cómo estaban viendo la televisión juntos, toda la familia normal y a salvo, todo lo que yo creía tener 3 horas antes. Terminé en Riverside Park, sentado bajo el kiosco que el Rotary Club construyó hace 3 años, el banco estaba húmedo, las hojas se habían acumulado en las esquinas convirtiéndose en una masa blanda, un corredor pasó con auriculares puestos y ni siquiera miró al adolescente empapado sentado solo a las 9:30 de la noche en una noche escolar. Mis manos temblaban, no por el frío sino por algo más profundo que se sentía como si mi cuerpo estuviera intentando desconectarse de lo que estaba pasando. Seguía reproduciendo la escena en la cocina, la cara de mamá, las lágrimas de Ava, la forma en que ninguna de las dos se detuvo ni siquiera un segundo para considerar que yo podría estar diciendo la verdad. 15 años siendo su hijo, su hermano, y no valió nada frente a una acusación. Llamé a papá a las 9:42, contestó al tercer timbrazo, voz cansada, ¿qué pasa? Estoy en Riverside Park, mamá me echó, Eva dijo que le robé dinero y mamá le creyó sin comprobar nada y necesito que vengas a buscarme. Las palabras salieron atropelladas. Papá se quedó en silencio 3 segundos, quédate ahí, no te muevas, estoy a 20 minutos, llegó en 14. Su camioneta se detuvo con los faros cortando la lluvia, me subí y el calor me golpeó como una pared, papá miró mi cara, mi ropa empapada, la forma en que temblaba, cuéntame todo, y lo hice, la acusación, la aplicación bancaria, el juicio inmediato de mamá, las lágrimas de Eva que no llegaban a los ojos, quedarme fuera sin oportunidad de defenderme. Papá escuchó sin interrumpir, la mandíbula apretándose con cada frase. Cuando terminé, las manos de papá se cerraron sobre el volante, esas retiradas, tú no las hiciste, no, tú tienes tu propio dinero, sí, del taller de bicicletas, no necesito robarle a Eva, asintió una vez, decidido, volvemos a casa y vamos a llegar al fondo de esto esta noche. El viaje de vuelta tomó 4 minutos, cada segundo se sentía como si construyera hacia algo. Papá entró por la puerta principal como un hombre con una misión, mamá seguía en el sofá con Eva, viéndose cómodas, esa comodidad se evaporó cuando me vio detrás de él. Greg, te dije, me dijiste que había una emergencia, no me dijiste que echaste a nuestro hijo bajo la lluvia sin verificar un solo hecho. Mamá se levantó a la defensiva, Eva me mostró la prueba, las transacciones pueden falsificarse o atribuirse mal, ¿dónde está su teléfono? Veamos esa prueba. Eva apretó el teléfono contra el pecho, papá extendió la mano, o me muestras la evidencia real o admites que estás mintiendo, esas son tus opciones. El silencio se alargó, los ojos de Eva fueron a mamá buscando respaldo, mamá dio un paso al frente, ella no tiene que probarte nada, sabemos lo que pasó, no, tú sabes lo que Eva te dijo, no es lo mismo. La voz de papá se mantuvo nivelada, calmada, el tipo de calma que es más peligrosa que gritar. Eva, inicia sesión en tu cuenta bancaria ahora mismo en la computadora, donde todos podamos ver el historial completo de transacciones. Eva dudó solo medio segundo, pero yo lo vi, papá también, luego se movió hacia la mesa de la cocina, abrió su portátil con manos temblorosas, cargó la página de inicio de sesión, escribió sus credenciales. Apareció el resumen de la cuenta, saldo disponible $743, el historial de transacciones mostrando las retiradas que había mencionado, pero cuando papá hizo clic en los detalles, aparecieron las ubicaciones de los cajeros automáticos, ¿qué cajero usaste el 8 de octubre? Eva parpadeó, no lo recuerdo, era la esquina de Maple y Quinta, eso está a 3 cuadras de la casa de tu amiga Siena. Papá abrió Google Maps, muéstrame dónde estabas ese día, empezó a hacer clic en más transacciones, cada una tenía una ubicación, cada una correspondía a lugares donde Eva había estado según sus propias publicaciones en redes sociales. 8 de octubre, 3 de la tarde, foto en la casa de Siena con el pie de foto grupo de estudio, retirada del cajero a 3 cuadras a las 3:17 de la tarde, 15 de octubre, 12 del mediodía, foto en el centro comercial con amigos, retirada del cajero del centro comercial a las 12:43 de la tarde, 3 transacciones más, el mismo patrón.
Para medianoche, la historia del robo estaba muerta. Fue entonces cuando ella cambió de estrategia. Eso ni siquiera es lo peor. Su voz bajó, se volvió tranquila, sonaba asustada. Solo mencioné el dinero porque estaba intentando evitar sacar a relucir la verdadera razón por la que estoy molesta. Mamá pasó inmediatamente al modo protección. ¿Qué verdadera razón? Eva bajó la mirada hacia sus manos. Empezó a llorar, no la actuación de antes, esto era diferente, más calculado. Después del entrenamiento el martes pasado, cuando todos los demás ya se habían ido, me acorraló junto al cobertizo del equipo, el aire se volvió pesado, venenoso, no podía respirar, eso nunca me había pasado. Estás mintiendo, la voz de Eva se quebró, tengo moretones de donde me agarraste, se subió la manga mostrando marcas en la parte superior del brazo, amarillentas en los bordes pero aún visibles, lo suficientemente viejas para parecer reales y lo bastante recientes para ser convincentes. La voz de papá cortó la escena. ¿Qué día fue esto? Ese martes pasado. ¿A qué hora después del entrenamiento? Alrededor de las 5:30. Papá sacó su teléfono. El martes pasado, 19 de octubre, el entrenamiento terminó. ¿A qué hora? A las 5:15, dije yo. ¿Y dónde estabas después de eso? En la tienda de bicicletas. Tenía turno a las 5:30, trabajé hasta el cierre. Papá llamó a la tienda de bicicletas, puso el altavoz, el dueño, Rec, contestó y confirmó que había trabajado toda esa tarde, fiché a las 5:27 y trabajé hasta las 9 de la noche cerrando, no salí en ningún momento. El rostro de Eva se puso blanco. Quise decir el martes anterior, me confundí. Papá ni siquiera parpadeó. El 12 de octubre, ese martes yo lo recogí del entrenamiento, fuimos a Home Depot, tengo el recibo, con sello de hora a las 5:47 de la tarde. Cada palabra en la habitación pareció caer al suelo. Eva estaba acorralada, pero no se rindió. Los días se confunden cuando estás traumatizada. Mamá se aferró a eso. Claro que estás confundida, cariño, el trauma hace eso. Papá la miró durante un largo momento, luego me miró a mí. Recoge tus cosas, nos vamos, Craig. No puedes simplemente vigilarme. Cargamos bolsas de basura en su camioneta bajo la lluvia, ropa, cosas de la escuela, mis zapatillas de correr. Mamá se quedó en la puerta, pero no intentó detenernos. Eva se quedó dentro, mirando desde la ventana de su habitación, vi moverse la cortina cuando levanté la vista, vi su rostro en el hueco, se veía asustada. Bien. 20 minutos después estábamos en un motel junto a la autopista. Papá se sentó en el borde de la cama con la cabeza entre las manos. Mañana voy a llamar a un abogado. Quería sentir alivio, en cambio me sentía vacío. Me desperté con voces a través de la pared del motel, una discusión amortiguada en la habitación de al lado, el reloj marcaba las 6 de la mañana. Papá ya estaba despierto, sentado en la silla junto a la ventana con café de la máquina del vestíbulo, la habitación olía a café quemado y a productos de limpieza industrial. Bienvenido al fondo del pozo, tenemos que volver, dijo, recoger el resto de tus cosas antes de la escuela. La casa se sentía diferente a la luz del día, más fría de algún modo. Mamá estaba en la cocina preparando el desayuno como si fuera cualquier jueves normal, huevos y tostadas, la rutina sin cambios. Nos vio entrar y su rostro hizo algo complicado. Greg, creo que deberíamos sentarnos todos y hablar de esto con calma. No hay nada calmado en lo que pasó anoche. La voz de papá fue plana. Echaste a tu hijo a la lluvia porque elegiste creer una mentira sin comprobar un solo hecho. Yo estaba protegiendo a Eva, estaba alterada, me mostró pruebas. Te mostró sus propias retiradas y se las atribuyó a él. Eso no es prueba, eso es una historia que querías creer. La boca de mamá se tensó, se volvió hacia mí y algo en su expresión se suavizó, un arrepentimiento real en sus ojos. Russell, lo siento, de verdad, debí escucharte primero, debí comprobar todo antes de reaccionar. Estaba asustada por Eva y dejé que eso nublara mi juicio. Sé que te hice daño y quiero arreglarlo. ¿Podemos por favor hablar de esto como una familia? Por medio segundo quise creerlo, quise pensar que tal vez realmente entendía lo que había hecho, entonces abrí la boca. No preguntaste, dije. Mamá parpadeó. ¿Qué? No pediste mi versión, no comprobaste las ubicaciones de los cajeros, no miraste las publicaciones de Eva, simplemente cerraste la puerta. La suavidad desapareció, su rostro se endureció. Ya me he disculpado, he admitido que estaba equivocada. ¿Qué más quieres de mí? No pedí nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Estoy intentando arreglar esto y tú estás siendo difícil. Estoy siendo difícil, no te atrevas a usar ese tono conmigo, sigo siendo tu madre. Entonces actúa como tal. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. El rostro de mamá se puso rojo. Recoge tus cosas y vete. Si quieres vivir con tu padre y ser irrespetuoso, bien, pero no vengas llorando cuando te des cuenta de lo que has perdido. Papá empezó a decir algo, pero yo ya subía las escaleras. El resto de mis cosas cabían en 2 bolsas de deporte, los pósters se quedaron en las paredes, los trofeos se quedaron en el estante, no quería nada que me recordara a este lugar.
Eva apareció en la puerta de mi habitación mientras empacaba, todavía en pijama, el pelo despeinado, se veía más joven sin la actuación. ¿Podemos hablar? No. No quise que esto se saliera tanto de control. Seguí empacando, no la miré. Si no te apartas de mi camino, voy a pasar a través de ti. Su voz se hizo más pequeña, temblorosa, distinta. Mamá va a enterarse de las otras cosas, de la verdadera razón por la que necesitaba dinero, cuando lo haga va a ser malo. Eso me hizo detenerme, girarme solo por un segundo, vi pánico en sus ojos, pánico real, como si hubiera calculado mal algo y solo ahora se diera cuenta de lo profundo que era el agujero. Entonces más te vale averiguar cómo maquillarlo, ya que eres tan buena en eso. Su rostro se desmoronó, estaba asustada. No sabía qué más hacer, podrías haber dicho la verdad, podrías no haberme culpado, tenías opciones, lo sé, lo siento, de verdad. La miré de verdad, vi a la niña con la que construía fuertes de mantas cuando éramos pequeños, la que solía esconderme dulces de Halloween después de que mamá decía que ya había comido suficiente, esa persona se sentía como alguien que yo mismo había inventado. El caso es, Eva, no creo que estés arrepentida de haberlo hecho, creo que estás arrepentida de que no funcionara. Cerré la bolsa con la cremallera y pasé junto a ella, no intentó detenerme. La casa de alquiler se convirtió en nuestra nueva normalidad, una pequeña de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Papá compró una cafetera y armamos una rutina matutina, él hacía el desayuno antes de su turno, yo iba solo a la escuela, comparábamos notas durante la cena sobre cómo había ido el día, era silencioso a veces, demasiado silencioso, pero era honesto. El lugar era básico, alfombra beige que había visto mejores décadas, cocina con encimeras de los años 80, pero era nuestro, sin actuaciones, sin caminar sobre cáscaras de huevo, solo papá y yo aprendiendo a existir sin el drama constante. Papá empezó a ver a alguien alrededor de Acción de Gracias, Linda, enfermera escolar de 2 distritos más allá, vino un sábado con sopa casera cuando papá mencionó que yo había estado luchando contra un resfriado. No intentó ser mamá, simplemente me trató como a una persona normal que casualmente vivía allí, eso importó más de lo que ella probablemente supo. La escuela se convirtió en otro tipo de infierno. Para el lunes todos sabían que algo había pasado, el rumor empezó pequeño, Eva está alterada, drama familiar, Russell se mudó, chisme normal, luego evolucionó. Entré a la primera clase y Jake no hizo contacto visual, en el almuerzo la mesa de campo traviesa tenía un asiento vacío donde yo solía sentarme, nadie dijo nada, simplemente comieron y hablaron alrededor del espacio que yo solía ocupar, el silencio era más fuerte que cualquier acusación. Personas que conocía desde la primaria de repente no podían recordar mi nombre, chicas que solían saludarme en los pasillos cruzaban al otro lado cuando me veían venir, la muerte social ocurrió rápido. El miércoles por la tarde la señora Palmer me llamó a la oficina del orientador, el director. Hendrix estaba esperando junto a la ventana, la puerta se cerró con un sonido que se sintió definitivo. Russell, hemos recibido una queja formal sobre tu conducta con otra estudiante, deslizó un papel por el escritorio, esta es tu notificación de alegaciones, tienes derecho a responder por escrito dentro de 5 días escolares. Tomé el papel, membrete oficial, lenguaje clínico, alegación, en torno al 19 de octubre de 2021, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, cerca del cobertizo de equipo deportivo, la estudiante A alega que participaste en contacto físico no deseado de naturaleza sexual. Estudiante A, ni siquiera usando el nombre de Eva, como si estuvieran protegiendo a alguna víctima anónima de su depredador peligroso, como si no fuéramos hermanos que crecieron en la misma casa. El lenguaje institucional lo hacía peor, de algún modo me convertía en un expediente, un problema a gestionar, no una persona. Esto se trata de que mi hermana miente para encubrir que robó de su propia cuenta, pueden verificar todo con mi papá, tenemos pruebas de que ni siquiera estaba allí. Tomamos todas las alegaciones seriamente, interrumpió Hendrix, independientemente de las relaciones familiares o narrativas en conflicto, con efecto inmediato está siendo retirado del equipo de campo traviesa mientras dure la investigación, también está sujeto a una orden de no contacto con la denunciante, me entregó otra carta, suspensión inmediata de actividades extracurriculars, reunión obligatoria con el coordinador del título 9 del distrito, el incumplimiento resultará en expulsión. Salí de esa oficina y el pasillo se sintió diferente, la gente se apartaba de mí, creaba espacio como si estuviera contaminado. Esa noche una clienta entró a la tienda de bicicletas, una mujer de unos 40 años que había visto en eventos escolares, me miró una sola vez, se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Rick lo notó, me apartó después del cierre, ¿estás bien, chico? Sí, necesitas hablar de algo, no realmente, asintió, no insistió, eres un buen trabajador, no voy a irme a ningún lado. Aprecié eso más de lo que puedo decir. Papá contrató a una abogada llamada Patricia 2 días después, en la primera reunión se sentó frente a nosotros con un bloc legal y dijo 3 palabras que lo cambiaron todo, documenten todo ahora.
Me enseñó a hacer capturas de cada mentira, guardar cada mensaje, registrar cada ubicación con sellos de tiempo, construir una línea temporal tan detallada que incluso la acusación más quisquillosa se estrellaría contra ella. Empecé a llevar un cuaderno de bolsillo, anotaba dónde estaba y cuándo, quien me vio, guardaba recibos de la tienda de bicicletas, mensajes de papá, fotos con metadatos intactos. Empecé a tratar mi propia vida como una escena del crimen que necesitaba pruebas. La máquina siguió avanzando. La mejor amiga de Eva, Siena, publicó una historia de Instagram sobre apoyar a las sobrevivientes y creer a las mujeres, no me nombró, pero todos sabían a quién se refería, 200 me gusta en una hora. Mi primo Trevor, de la edad de Eva, popular, presidente del consejo estudiantil, organizó una manifestación de solidaridad con sobrevivientes durante el almuerzo, la hizo en el patio central donde todos pudieran ver. Eva habló de encontrar su voz y no dejar que el miedo la silenciara. Yo miraba desde la ventana de la biblioteca, 50 estudiantes se presentaron con pancartas, corearon consignas sobre creer a las sobrevivientes, Trevor estaba al frente con su megáfono, haciendo esa cosa que siempre hacía, donde se detenía a mitad de la frase y recorría la multitud con la mirada para asegurarse de que la gente estuviera mirando. Todo era una actuación con él, cada causa solo otra línea más en su solicitud universitaria, citaba a activistas famosos que probablemente nunca había leído y terminaba cada discurso con las manos juntas, como si estuviera rezando por todos nosotros. Nadie mencionó mi nombre, no hacía falta. 2 días después alguien rajó ambas llantas de mi bicicleta y las dejó desinfladas en el estacionamiento, alguien pintó algo con aerosol en mi casillero que mantenimiento cubrió, pero aún se podía ver el contorno a través de la pintura nueva, alguien inició una petición para que me expulsaran por la seguridad de las estudiantes, consiguió 300 firmas en 2 días. Trevor estaba detrás de la mayor parte, chico dorado, futuro abogado, cruzado moral que decidió que yo era el villano perfecto para su historia de héroe. Papá quería presentar cargos, Patricia lo desaconsejó, están intentando provocarte, no les des munición. Así que lo soporté, absorbí el odio, me convertí en un fantasma en mi propia escuela. Las semanas se convirtieron en un borrón de reuniones con la coordinadora del título 9, que hacía las mismas preguntas en distinto orden, como si intentara atraparme en una mentira, formularios para completar, declaraciones para escribir, cada sesión se sentía como estar en juicio por algo que no hice. La coordinadora se sentaba allí con su portapapeles, pidiéndome que explicara mi paradero, mi relación con Eva, por qué pensaba que ella mentiría, cada pregunta asumía culpa, cada respuesta era sospechosa. Empecé a llevar a Patricia a las reuniones solo para tener a alguien que creyera en mí en la sala. Luego, un sábado, una profesora de mi antigua escuela secundaria me vio en el supermercado, la señorita Patricia, me había enseñado inglés en 8º grado, me reconoció en el pasillo de los cereales, Russell, ¿eres tú? Asentí, me miró el rostro y algo encajó. He oído lo que está pasando en la preparatoria, el molino de rumores, no dije nada. Para lo que valga, yo te conozco al chico que se quedaba después de clase para ayudar a ordenar libros, que entregaba todas las tareas a tiempo, que nunca causaba problemas, hizo una pausa, no lo creo. Gracias, aguanta, la verdad tiene la costumbre de salir a la luz. Me apretó el hombro y se fue. Esa amabilidad me mantuvo respirando otra semana. Lo que pasa con las mentiras es que requieren mantenimiento, energía constante, refuerzo continuo, y al final los mentirosos se cansan. Eva empezó a resbalar en noviembre, sus historias de Instagram la mostraban en fiestas, riendo, bailando, luciendo cualquier cosa menos traumatizada, publicó fotos de un concierto con el texto por fin volviéndome a sentir libre. Patricia lo detectó primero, envió las capturas a papá con una nota, el comportamiento de tu hija no coincide con alguien que esté experimentando trauma, guarda todo. Luego llegó el metraje de las cámaras de los cajeros automáticos, el banco había dado largas durante semanas, pero finalmente lo entregó. El video mostraba a Eva en cada ubicación en cada fecha que me había atribuido, sola, sin señales de coacción, solo una chica retirando su propio efectivo. La acusación de robo quedó oficialmente muerta. La respuesta de Eva fue ignorarlo por completo y centrarse exclusivamente en la narrativa de la agresión, porque esa era más difícil de refutar, pero las grietas se estaban mostrando. Siena publicó algo en TikTok a principios de diciembre y lo borró 20 minutos después, pero Patricia ya había hecho una captura, un video de ella y Eva en una fiesta con texto superpuesto, cuando tu drama te saca de cálculo por una semana. Luego llegó la solicitud de historiales médicos, Patricia pidió la documentación de Eva por la supuesta agresión, visitas al hospital, citas médicas, cualquier cosa que mostrara que había buscado tratamiento por trauma o daño físico, la escuela se resistió, privacidad, confidencialidad, protección de la víctima. Patricia presionó más, si vas a acusar a alguien de una agresión lo suficientemente grave como para justificar la expulsión, necesitas producir pruebas reales, no publicaciones de Instagram. Los registros regresaron vacíos, ni una sola visita, ninguna nota médica, ningún informe de consejería, nada. Patricia.
Convocó una reunión con el equipo legal de la escuela, llevó los historiales médicos, el metraje de los cajeros automáticos, mi historial de ubicaciones, declaraciones de testigos, todo, lo expuso como una fiscal. La coordinadora del título 9 se veía incómoda, el abogado de la escuela empezó a tomar notas, acordaron continuar investigando, pero podía verlo en sus caras, sabían que Eva mentía, simplemente no sabían cómo admitirlo sin destruir su credibilidad. La escuela siguió dando largas, programando reuniones de seguimiento y solicitando más documentación, como si esperaran que todo simplemente desapareciera por sí solo. Cada semana pedían una pieza más de evidencia, una declaración más de testigos, una verificación más de la línea temporal, dilación burocrática clásica. Se habían acorralado al tomar el lado de Eva de manera tan pública y ahora dar marcha atrás significaba admitir que casi expulsaron a un chico inocente. Entonces, antes de que pudieran finalmente llegar a un resultado, estalló la verdadera historia. El novio de Eva fue arrestado, un tipo llamado Jordan, de 22 años, traficando pastillas desde su apartamento. La policía encontró listas de clientes, registros de transacciones, mensajes de texto, el nombre de Eva apareció 14 veces. 3 semanas después del arresto de Jordan, la policía se presentó en la casa de mamá, pidió hablar con Eva sobre su conexión con él, preguntó si había estado comprando sustancias controladas, y fue entonces cuando Eva se quebró y confesó todo. El consumo de drogas, el dinero, las mentiras sobre mí, todo salió a borbotones porque necesitaba llegar a un acuerdo para evitar cargos. El informe policial llegó al escritorio de Patricia 4 días después, nos llamó a su oficina y lo colocó sobre la mesa de conferencias. La declaración de tu hermana admite que fabricó la acusación de robo para encubrir compras de drogas. También admite que la acusación de agresión fue creada para desviar la atención cuando la historia del robo empezó a desmoronarse. Me quedé mirando las palabras, tinta negra sobre papel blanco, confesión oficial. ¿Qué pasa ahora? Llevamos esto a la escuela, exigimos la restitución completa, la eliminación de todos los registros y un reconocimiento público del error. La escuela peleó durante 2 semanas, intentó negociar una resolución silenciosa en la que limpiarían mi expediente pero no admitirían irregularidades. Patricia dijo que no, reconocimiento público o vamos a los medios y a la junta escolar. Cedieron. La directora Hendricks leyó una declaración en una asamblea de toda la escuela, breve, estéril, lenguaje corporativo sobre nueva información que salía a la luz y errores en el proceso de investigación. Nunca usó el nombre de Eva ni el mío, solo palabras vagas sobre garantizar la equidad de ahora en adelante. La asamblea era obligatoria, todos abarrotaron el gimnasio, yo me senté en la última fila, observando a Hendricks en el podio con cara de preferir estar en cualquier otro lugar. La declaración duró quizá 90 segundos, luego despidió a todos y eso fue todo, meses de infierno reducidos a 1 minuto y medio de jerga corporativa. Trevor se sentó 3 filas delante de mí durante la asamblea, no se dio la vuelta, no se disculpó, solo miró al frente como un hombre que se da cuenta de que su cruzada estaba construida sobre arena. Después de la asamblea, el entrenador Williams me encontró en el pasillo. Russell, al equipo le encantaría tenerte de vuelta, se acercan los campeonatos estatales. Lo miré, recordé lo rápido que me soltó cuando importaba, estoy bien. Seguro, de verdad podríamos usarte. Dije, estoy bien. Me fui y no miré atrás. La exoneración oficial no arregló nada, solo hizo visible el daño. Mi reputación seguía siendo radiactiva, las personas que firmaron la petición no se disculparon, simplemente fingieron que nunca lo habían creído. Al principio Jack intentó reconciliarse, apareció en la casa de alquiler un sábado. Con pizza, oye, amigo, sé que las cosas se pusieron raras, solo quería decir que lo siento por no estar ahí cuando necesitabas a alguien. Lo dejé hablar quizá 3 minutos, me conoces desde 4º grado, corrimos cada milla juntos y a la segunda que alguien contó una historia te fuiste, eso es todo lo que necesito saber. Dejó la pizza y no volvió. Pero no estaba satisfecho con simplemente irme. Patricia me ayudó a presentar una demanda civil por difamación e imposición intencional de angustia emocional, específicamente contra Eva. No pedimos dinero, pedimos algo mejor, testimonio en el tribunal bajo juramento y reconocimiento público de las mentiras. El abogado de Eva intentó llegar a un acuerdo, ofreció dinero, confidencialidad y no difamación mutua. Patricia se rió en su cara, mi cliente no quiere dinero, quiere la verdad. El caso avanzó por el sistema, declaraciones, descubrimiento, Eva bajo juramento admitiendo cada mentira, cada movimiento calculado, cada momento en que eligió mantener la historia incluso cuando sabía que me estaba destruyendo. Ver su declaración fue surrealista, estaba sentada en una sala de conferencias con su abogado al lado y tuvo que responder pregunta tras pregunta sobre las mentiras, por qué hizo la acusación de robo, por qué escaló a agresión, por qué dejó que continuara durante meses. Cada respuesta la hacía parecer más pequeña, más desesperada, la actuación había desaparecido, solo quedaba una chica que cavó un hoyo y siguió cavando. Su abogado intentó pintarla como una víctima de las circunstancias, una chica asustada tomando malas decisiones bajo presión. Patricia desmontó eso con precisión quirúrgica, mostró la línea temporal.
Las publicaciones en redes sociales celebrando su valiente postura, la coordinación con Trevor y Siena, la completa ausencia de síntomas de trauma. Al final Eva lloraba lágrimas reales, no actuación, solo el peso de las consecuencias finalmente cayendo. Llegamos a un acuerdo antes del juicio. Eva aceptó publicar una retractación pública en cada plataforma que había usado para difundir las acusaciones, lenguaje aprobado por el tribunal, sin margen de maniobra. Sin suavizarlo, tenía que declarar claramente que había fabricado la acusación de agresión, que había mentido sobre el robo, que yo no había hecho nada malo y que asumía plena responsabilidad por el daño causado. Las publicaciones se hicieron públicas en agosto, las consecuencias fueron inmediatas. Trevor borró sus redes sociales, Siena publicó una disculpa vaga sobre aprender lecciones y fue vapuleada en los comentarios. Mamá llamó a papá llorando, suplicándole que me hiciera retirar la demanda. Papá le dijo que Eva había creado este desastre y que podía vivir en él. En el último año me enfoqué en dos cosas, las notas y salir de allí, sin drama, sin vida social, solo solicitudes y ensayos y planear un lugar lejano. Papá y Linda se pusieron más serios, ella empezó a venir a las cenas de los domingos en nuestro lugar, trajo a su hija Rachel algunas veces, la chica tenía 14 años, era callada, leía novelas de fantasía. Una noche terminamos hablando de libros mientras papá y Linda se ocupaban de la parrilla, fue la primera conversación normal que había tenido en meses. Fui aceptado en una universidad estatal a 4 horas al norte, beca completa en el programa de diseño industrial. Papá me ayudó a cargar la camioneta en agosto, antes de mi primer año, antes de irnos me entregó algo, una caja de zapatos vieja de su armario. ¿Qué es esto? Cartas de tu mamá y de Eva, las han estado enviando a la casa, las guardé por si algún día querías leerlas. Miré la caja, debía de haber unas 30 cartas dentro, distintas letras, distintos sellos. ¿Quieres leerlas?, preguntó papá. Lo pensé quizá 10 segundos, luego le devolví la caja, quémalas, papá no discutió, solo asintió. Ese fin de semana hicimos una fogata en el patio trasero, las cartas entraron una por una, las vi encogerse, ennegrecerse y convertirse en ceniza. No se sintió triunfal, solo necesario. La universidad fue diferente, nadie conocía mi historia, yo era solo otro estudiante de primer año tratando de averiguar el comedor y dónde estaba la biblioteca. Me uní a un club de running intramuros, hice amigos con mi compañero de cuarto, empecé a salir con una chica de mi clase de diseño, se llamaba Lauren, graciosa y directa y no se tomaba demasiado en serio. Estuvimos juntos 6 meses antes de que me preguntara por mi familia, le dije la verdad, todo, las mentiras, el aislamiento, la demanda, las cartas quemadas, escuchó sin interrumpirme, cuando terminé se quedó callada un minuto, eso es pesado, sí, tu hermana suena como una pieza de trabajo, esa es una forma de decirlo, ¿estás bien ahora? Lo pensé de verdad, llegando. Me besó la frente y vimos una película, y no volvió a sacarlo a menos que yo lo hiciera, ahí supe que era diferente. Me gradué con mi título en la mano, pasé los 6 años siguientes construyendo una carrera en una empresa que diseña equipos de agricultura sostenible, me comprometí con Lauren, encontramos un apartamento que de verdad tenía buena calefacción y ventanas que no goteaban. Papá venía a visitarme 2 veces al año, traía a Linda, íbamos a cervecerías y hablábamos de cosas normales, nunca mencionaba a mamá o a Eva a menos que yo preguntara, y yo no preguntaba. Eva intentó contactarme otra vez el mes pasado, un correo a través de un primo, decía que estaba en recuperación, trabajando en sí misma, que esperaba que algún día pudiéramos encontrar paz, lo borré sin responder. Luego, hace 2 semanas, sonó el timbre un domingo por la tarde, Lauren estaba fuera comprando comestibles, abrí la puerta esperando una entrega y mamá y Eva estaban de pie en el porche. Se veían mayores, gastadas, el pelo de mamá tenía más canas, Eva había bajado de peso, el rostro demacrado, no se parecía en nada a la chica que solía dominar cualquier habitación, solo cansada, vaciada. El aire tenía ese mordisco de octubre, no lo bastante frío para una chaqueta, pero lo bastante agudo para que lo notaras, el mismo tipo de clima que aquella noche de hace años cuando todo empezó. Los árboles de nuestra calle ya estaban cambiando, las hojas se ponían marrones en los bordes. Por un segundo olvidé cómo respirar, luego la memoria muscular se activó, ¿qué están haciendo aquí? La voz de mamá era más pequeña de lo que recordaba, queríamos hablar, intentar arreglar las cosas. Mi mano tembló en el picaporte, podía sentir el frío colándose, el mismo tipo de frío de octubre de aquella noche de hace años, no hay nada que arreglar. Russell, por favor. La voz de Eva se quebró, sé que no puedo deshacer lo que hice, pero ahora soy diferente, estoy sobria, estoy en terapia, quiero disculparme de verdad. La miré, intenté encontrar algo que se sintiera como familia, no encontré nada, ya te disculpaste, el acuerdo te obligó, eso era todo lo que necesitaba. Eso fue legal, esto es. Mamá dio un paso al frente, esto somos nosotras intentando sanar como familia.
La palabra familia sonó mal, como uñas en una pizarra. No somos una familia, dejaste de ser mi familia la noche que me cerraste la puerta y me dejaste fuera bajo la lluvia. Eva dejó de ser mi hermana el día que decidió que destruir mi vida era más fácil que admitir que tenía un problema. Cometimos errores, dijo mamá, errores terribles, pero ¿no crees que ya es hora de seguir adelante? Casi me reí. Tú no decides cuando sigo adelante, tú no puedes aparecer aquí y exigir perdón porque te hace sentir mejor contigo misma. Eva estaba llorando ahora, solo quiero a mi hermano de vuelta. Entonces debiste haberlo pensado antes de dejar que 300 personas firmaran una petición llamándome depredador, antes de verme almorzar solo todos los días y no hacer nada para detenerlo. Las palabras salieron más duras de lo que quería, pero eran verdad. Mamá lo intentó una vez más. Russell, por favor, te pedimos. Una oportunidad, una conversación, eso es todo. Las miré a las dos, vi la desesperación, la necesidad, la esperanza de que yo fuera la persona más grande y las liberara de la culpa. No di un paso atrás y cerré la puerta, el cerrojo sonó, el mismo sonido que hizo hace 15 años, permanente. Me quedé allí escuchándolas al otro lado, voces apagadas, al final pasos, un coche arrancando y alejándose. Lauren llegó a casa 20 minutos después con las bolsas, me encontró sentado en el sofá mirando a la nada. ¿Estás bien? Le dije lo que pasó, dejó las bolsas y se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes? No lo sé, vacío quizá, o simplemente acabado. Me tomó la mano, no dijo nada más, solo se quedó allí conmigo mientras la luz de la tarde se apagaba afuera. Esa noche soñé con el kiosco de Riverside Park, el banco húmedo, las hojas en las esquinas, pero esta vez cuando levanté la vista la camioneta de papá ya estaba allí, los faros cortando la lluvia. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada, Lauren dormía a mi lado, el apartamento estaba silencioso, seguro. Me levanté y caminé hacia la ventana, miré la calle abajo, sin coches, sin gente, solo farolas y ese tipo de paz que viene de saber que no le debes a nadie tu dolor. Algunos puentes no merecen reconstruirse, algunas personas no se ganan segundas oportunidades. Eva tomó sus decisiones, mamá tomó las suyas, yo tomé las mías. Si disfrutaste este video, por favor dale a suscribirte, realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.